Había una vez, en una familia conformada de 6 integrantes, 4 hijos, de los cuales 2 eran mujeres y 2 eran hombres, el padre y la madre. Era una familia sencilla, que vivía en el área rural. Su estilo de vida era muy tranquilo, y también sus rutinas. Los niños estudiaban en una escuela cercana a su casa, y salían todos los días a las 6 de la mañana, para llegar siempre puntual. Por otro lado, el papá era de profesión abogado y la mamá era ama de casa. La ideología de los padres siempre era muy conservadora. Eran muy apegados a sus hijos, eran estrictos, de mentalidad un poco cerrada, pero a su vez muy cariñosos y amorosos con sus hijos. La relación que había entre las 2 niñas y la mamá era muy fuerte. Siempre salían a caminar al parque o a pasar un momento bonito viendo la naturaleza. Por otro lado, los niños se llevaban muy bien con su padre, siempre llenos de diversión en los partidos de fútbol que jugaban o en las actividades como correr o practicar algún deporte. Sin embargo, a pesar de todo, la familia era muy unida y siempre pasaban momentos hermosos. Las 2 hijas, Camila y Antonella, de 10 y 11 años respectivamente, siempre ayudaban a su madre en las tareas del hogar. Ellas eran las encargadas de poner la mesa, de lavar los platos luego de comer y también de cocinar para sus hermanos cuando sus padres no estaban en casa. Mientras tanto, sus 2 hermanos, Nicolás y Felipe, se pasaban afuera de la casa, jugando partidos de fútbol, junto con sus amigos, o también estaban jugando videojuegos en sus habitaciones. Un día, la mamá de los niños no se encontraba en casa, ya que había salido a hacer las compras en el supermercado. Entonces, Camila y Antonella eran las encargadas de cuidar de sus hermanos y de encargarse de la comida y limpieza del hogar. Sin embargo, en el momento del almuerzo, Camila, la hija mayor, mandó a su hermano Felipe a que limpie la cocina y a su hermano Nicolás a que se encargue de preparar el postre para el almuerzo. Para esto, ellos contestaron lo siguiente: ¿Por qué debo hacerlo yo, si yo soy hombre? En este momento, las 2 niñas se quedaron con esa pregunta resonando en su cabeza, y por eso, cuando su madre llegó, le preguntaron: Mamá, ¿por qué tú siempre te quedas en la casa limpiando, cocinando y planchando, y papá es el único que sale a trabajar? Para esto, la mamá contestó: Porque así debe ser. Nosotros somos mujeres, siempre encargadas del hogar, y tu papá es el jefe de la familia. Las preguntas que Camila y Antonella le hicieron a la mamá quedaron muy presentes en sus vidas. Por eso, al día siguiente, las 2 niñas decidieron hacerle al papá la misma pregunta. Papá, ¿por qué solo tú sales a trabajar y no te encargas de hacer la cena o de limpiar la casa? A lo que el papá contestó: Yo soy el jefe del hogar y el que está a cargo de nuestra familia. Para eso está tu mamá, que es mujer. Ella es la encargada de todas las tareas del hogar. Luego de haber recibido esas 2 respuestas de su mamá y de su papá, las 2 niñas decidieron investigar más a fondo la situación, ya que no se quedaron tranquilas con esa respuesta. En la escuela, tenían amigas en cuyas familias los padres también se encargaban del hogar y de hacer las tareas de limpieza o cocina, y que las madres también salían a trabajar y a superarse cada día. Al día siguiente, en la escuela, Camila le preguntó a su amiga Fernanda por qué se daba eso si las mujeres eran las encargadas del hogar, a la que su amiga Fernanda contestó: No es así. En mi familia, mis padres hacen todo porque eso se llama igualdad de género. Los roles de género que nos da la sociedad están muy marcados y son discriminatorios.
solo por el hecho de que seamos mujeres. Por eso, mi papá y mi mamá siempre me han enseñado que debo estudiar y prepararme para salir adelante, y no hacer caso a esas ideas que establece la sociedad, porque a la final todos somos iguales. La respuesta de Fernanda hizo que su duda incrementara. Es por esto, por lo que, cuando llegó a su casa, ella y su hermana decidieron hablar con sus maestros a la mañana siguiente para que les expliquen y les enseñen cómo sería en realidad. Al día siguiente, cuando llegaron a la escuela, las dos hermanas le contaron lo sucedido a la profesora, a lo que ella contestó. Lo que pasó con su familia solo se define en 3 palabras: roles de género. Verán, para que entiendan, estos roles de género definen cómo se espera que actuemos, que hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según sea nuestro sexo asignado. Por ejemplo, a nosotras, como mujeres, se nos encarga que seamos dulces, femeninas, educadas, complacientes y que nos encarguemos de las tareas del hogar y de cuidar a los hijos. Por otro lado, a los hombres se les espera que sean fuertes, agresivos, trabajadores y que se encarguen de manejar a la familia y de salir a trabajar. Sin embargo, todo lo que les menciono son estereotipos de la sociedad, y esto únicamente provoca discriminación y daño, ya que no permiten que la gente haga lo que le gusta hacer, o sea, de una manera en la que les gusta hacer. Por eso, siempre deben tener en cuenta que tanto mujeres como hombres deben tener las mismas oportunidades en la vida de trabajar y de aprender. Todos somos encargados de los quehaceres del hogar, de cuidar a los hijos, de trabajar y de tener sueños y metas de superación. No solo las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino todos, porque somos seres humanos con deberes y obligaciones, que cada uno de nosotros debe cumplir. Luego de esa respuesta, las niñas preguntaron a la profesora. Pero entonces, ¿cómo podemos luchar con esos roles de género? La profesora contestó. Alzando la voz siempre, y a través de la educación, informándose siempre del valor de los seres humanos y de entender que todos somos iguales. Luego de las respuestas acertadas de la profesora, las niñas regresaron a su casa y decidieron hablar con sus padres acerca de sus inquietudes. Ellas expresaron todo lo que sentían y le preguntaron a sus padres por qué pensaban así. El papá contestó. Nosotros somos más conservadores, hija. Pero me parece muy bien que ahora, en este mundo globalizado, las nuevas generaciones tengan una mentalidad más abierta y educada. Como yo siempre digo, la educación es la base de todo. Y ustedes, como mis hijas, deben siempre prepararse y superarse para luchar contra los roles de género y contra los estereotipos de género. Además, me comprometeré a realizar desde ahora también las tareas del hogar y a que sus hermanos también las hagan. Luego de esta gran conversación, toda la familia entendió y reflexionó que los roles de géneros son solo un conjunto de normas establecidas socialmente para cada sexo, masculino o femenino. Estos roles de género únicamente crean una brecha entre la igualdad que debería existir entre hombres y mujeres, ya que continúan sobrecargas para las mujeres en términos de las tareas del hogar, educación y el cuidado de los niños. Por eso, erradicar los estereotipos de género y los roles de género es un desafío que solo y solamente podrá superarse si unimos los esfuerzos de todas las personas y los grupos que comparten ideas y proponen acciones
para poder erradicar estos estereotipos y poder vivir en un mundo en donde exista mayor equidad de género. Fin.